SER Podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Miralles. Miralles. Antoni o Antonio Miralles. Miralles. Vale. Arrancamos en la orilla, nos vamos a despedir después en un faro y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Vivo cerca del mar, fíjate. Yo soy de Secano, nací en Extremadura. Pero, claro, llevo toda la vida viviendo en Gerona. O sea, crecí en Gerona, vamos. Y ahora vivo en Barcelona también, tal, pero sobre todo vivo en el Ampurdán, muy cerquita del mar. Entonces, cuando no lo tengo, me falta. Uh-huh. Es una cosa que le ocurre a la gente que ha crecido en el mar, y a mí ya me ocurre. El mar es una cosa muy rara, ¿eh? Siempre es distinto y siempre es el mismo. Como el fuego, porque dices, siempre es el mismo, pero siempre es distinto y nunca ha sido igual, pero siempre está ahí. Vamos a hacer un viaje. Vamos a hacer un viaje desde Girona, desde Gerona hasta Hibernando, hasta Extremadura. Vamos a subirnos a ese coche y entonces ese niño, no sé qué coche era, con la cabeza apoyada en la ventanilla, haciendo ese viaje. Yo no sé si de ida o de vuelta, tú me lo dices, mientras sonaba esta canción, por ejemplo. Mi corazón no lo tengo aquí. Allí me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Late y sigue latiendo, porque mi tierra vida le da. Pero llegará el día en que mi mano lo encontrará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. ¿Qué te viene a la cabeza? Tú estás muy bien informada, Mara. Tú eres un peligro público, hombre. ¿Qué te viene a la cabeza? Lo has clavado. Sí, son los viajes de mi infancia, de migrantes, ¿no? Yo nací en Hernando, Cáceres, en Extremadura, y a los 4 años me fui a Gerona. Y allí crecí, y entonces cada verano volvíamos a mi pueblo y hacíamos un viaje que entonces era como irse a China. O sea, tú no sabes lo que era aquello. Impresionante. Entonces sí, escuchábamos estas canciones que eran las que les gustaban a mis padres. Y esta era una de ellas, claro. En otra versión, quizá, en la de los 3 sudamericanos, que era más famosa, pero la canción es maravillosa. La canción es maravillosa. Tú en el pueblo, tú eras el hijo del veterinario, sí. Eras el hijo de Blanca, eras el nieto de Paco. ¿Qué eras en el pueblo? Eso. Las 3 cosas. Las 3 cosas. Nieto de Paco, de María, nieto de Juan y de Francisca. Sí, mi pueblo era como una familia todo. O sea, yo voy ahora mismo contigo a mi pueblo y te llevo a la plaza, y en la plaza te digo, mira, aquí vivía mi tía tal, allá mi tía cual, acá mi tía cual, acá mi tía cual. La plaza Fontanilla es... Esa es donde vivían mis abuelos. Joder, que esto estás muy bien informada, querida. Es que has hablado mucho de Hibernando. Wow. Ahí vivía mi abuelo paterno, es decir, mi padre, hay que decir mi padre. La plaza es otra, es la plaza principal, la plaza del obispo Doctor Jarrín, porque era un obispo que se murió allí cuando fue. Y entonces sí, era como una enorme familia, como una tribu de gitanos, donde yo me sentía muy protegido. Y claro, cuando migras la protección se acaba. Y hay un cierto sentimiento, aunque tenía 4 años, hay un cierto sentimiento de orfandad, de que toda esa protección se acabó. Y encima, querida Mara, como les ocurría a muchos inmigrantes, pues cada verano volvíamos. Y yo, que en Gerona no era nadie, es decir, no había nadie conocido ni tal, todo era distinto, y muy distinto en muchos aspectos, volvía en verano a ser otra vez el hijo de José, de Blanca y tal, y todo el mundo me conocía. Javi, ven aquí, que te vamos a dar la merienda. Y fuese por donde fuese, en cualquier casa se entraba. Increíblemente, en aquel pueblo las puertas estaban siempre abiertas. No se cerraron las puertas. Oye, ¿es verdad que escribiste sobre tu infancia y tu padre te dijo, es lo mejor que has escrito? Bueno, esto es un drama. Tú estás demasiado bien informada. Esto es un drama, Mara. Es un drama porque yo escribí, antes de Soldados de Salamina, escribí una novela
que llevaba 150 o 100 o 200 páginas, no me acuerdo, sobre la guerra civil. Y por algún extraño motivo se la di a mi padre a leer. No entiendo esto, yo no lo entiendo muy bien, pero es así. Y mi padre lo leyó y me dijo, esto es lo mejor que has escrito. Pero esa novela nunca la publiqué, porque sentí que era un fracaso. Sentí que era una maldita novela de la guerra civil, otra maldita novela sobre la guerra civil, que ya, no sé, que tenía la sensación de que eso ya estaba escrito y tal. Y de ese fracaso surgió Soldados de Salamina. Vale, pero vamos a irnos mi padre todavía dijo antes. Eso, tienes toda la razón. Vamos a irnos todavía antes de que escribieras. A cuando leías, que esto me ha fascinado, ¿no? No sé si era un libro ilustrado, pero Miguel Strogoff, de sí. Julio Verne. Sí, ¿Era ilustrado o era el auténtico? Yo no sé, yo sé la primera, sé la primera, esto lo he dicho muchas veces, pero es así. La primera película que vi lo sé, la vi en mi pueblo. ¿Cuál era esa? Los 4 hijos de Cathy Elder, de Henry Hathaway. Extraordinario western, buenísimo. Pero no me acuerdo del primer libro, porque yo siempre leí, siempre. Mi madre me decía, tú siempre estabas sentado en el suelo leyendo. Había una colección que todavía existe, de Bruguera, en la cual había ilustraciones y estaba el texto. Entonces Exacto. Tú primero, no sé si tú lo has visto. De hecho, Miguel Strogoff lo leí en esa... Ahí, claro. Era texto, pero luego había dibujos, ilustraciones. Claro, entonces tú lo primero, al menos yo lo primero que hacía era leer todas las ilustraciones. Y ahí leí muchísimos libros y tal. Eran los libros tal cual, las ediciones tal cual, traducciones, tal. Y Miguel Strogoff a mí me produjo una impresión tremenda, eso sí, lo recuerdo. Es más, te voy a decir una cosa, hace poco, por motivos que no voy a contar, volví a leerla por vez primera en mi vida. Oye, la recordaba como si lo hubiese leído anteayer, porque me produjo una impresión tremenda. Sigo pensando que es una de las novelas de mi vida. Sí. Hay una cosa aventura que has dicho, extraordinaria, ¿te una acuerdas? aventura extraordinaria, sí. Has dicho muchas veces que uno es del lugar donde se enamora por primera vez. Has contado sobre ese verano en el que te enamoras como un bellaco, vuelves hecho un rastrojo a Gerona y entonces vas a buscar el libro más serio que había en tu vida y encuentras a Manuel Bueno Mártir. Sí. Por desgracia, no. Por desgracia, no sé. Bueno, entonces, ¿es este libro el que te cambia la perspectiva sobre el mundo, sobre la fe? ¿Es este libro de Unamuno el que te hace pensar que igual escribes? Porque también has citado lo de la emigración desde el principio. Entonces, no eres tú el que emigra. Quienes emigran son tus padres. Encima tu madre prácticamente se lleva al pueblo la maleta. O sea, Totalmente. Ella no tiene la sensación de ser una migrante. Y tú, sin emigrar, te sientes un emigrante cuando tú te vas con 4 años. Entonces tú escribes porque quieres encontrar un lugar, porque te descoloca el libro de Unamuno, o sea, ¿por qué? Lo de Unamuno, yo lo he contado medio en broma, pero algo de verdad hay. No, de verdad no, hay mucha verdad en eso. Es decir, ese libro, yo tenía 14 años cuando lo leí, pero empiezo a leer de otra manera. Yo lo he dicho muchas veces, tú lo habrás leído por ahí, que estás súper informada. La literatura, antes que nada, es un placer. Como el sexo. Pero también es una forma de conocimiento, como el sexo. Por eso cuando alguien me dice que no le gusta leer, lo único que se me ocurre es darle el pésame o acompañar el sentimiento, es como alguien que no le gusta el sexo. Entonces, a partir de ese momento yo empecé a leer no solamente en busca de placer, que es como había leído hasta entonces, sino también en busca de conocimiento. Es decir, yo busqué en la literatura muchas cosas, pero una de ellas de las que busqué fue una especie de sucedáneo de la religión perdida. A mí, el San Manuel Bueno Mártir, que cuenta la historia, como tú recordarás y mucha gente recordará, de un sacerdote que ha perdido la fe, San Manuel Bueno, y pese a ello continúa predicando a sus feligreses, ese libro para mí fue un terremoto. Lo leí además cuando efectivamente, como tú has contado, me había enamorado, tal, la chica de la que me había enamorado estaba lejos, estaba hecho un drama y tal, igual, y entonces leí ese libro, fui a buscar este libro y ahí empezó, ¿comprendes? Ahí empecé a perder, no es que la perdiera de un día para otro la fe, mi familia era muy religiosa, mi madre, mi padre, yo era un chaval creyente, iba a un colegio de religioso, etcétera, etcétera, y a partir de ese momento todo empezó a cambiar. Fui a la literatura en busca de un sustituto de la religión, empecé a leer de otra manera, empecé a imaginarme a mí mismo como escritor, pero de una manera muy remota, porque me parecía que era la bomba esto de ser escritor, me parecía una cosa extraordinaria, ¿no? Me parecía que era... No sé, que podía hacerme el interesante delante de las chicas, qué sé yo, tú sabes, por montones de cosas te pones a... No me puse a escribir inmediatamente, pero sí
empecé a leer de otra manera y me tomé muy en serio la literatura. Busqué un asidero en la literatura. Bueno, vamos a hacer otra parada en este viaje. Vamos a irnos a Illinois. Ahí estuviste estudiando, ¿no? Un par de años. He traído una canción. No sé si te va a llevar a ese momento, pero seguro que te lleva a algún momento de tu vida de aquella etapa. No time for the corner boys. Es fantástica. Down in the street making all that noise. No one no horse on 8th Avenue. 'Cause tonight I'm gonna be with you. 'Cause tonight I'm gonna take that ride. Cross the river to the Jersey side. Take my baby to the carnival. And I'll take you all on the rides. Down the shore, everything's alright. You and your baby on a Saturday night, yeah. Don't you know my dreams come true when I'm walking down the street with you. Sing sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la. ¿Dónde se da tu cabeza con Tom Waits? Hombre, Tom Waits es fantástico. Pero creo que yo lo descubrí un poco más tarde. Yo he sido de rock and roll. Y Tom Waits, en cierto sentido, lo es. Tom Waits es extraordinario. No sé si en aquella época, yo tenía 25 años, si escuchaba estas cosas, quizá. Bueno, luego lo he escuchado siempre. No, para mí los años de Estados Unidos fueron fundamentales. Hombre, ahí empezaste a escribir El móvil. No, El móvil ya lo había escrito antes. Ahí escribí El inquilino, que es una novela que transcurre en Estados Unidos. Y es en aquel lugar. Así. O sea, tú ya habías escrito El móvil cuando te vas a Estados Unidos. ¿Y ya habías publicado? No, tú tienes toda la razón, exactamente. Claro. Exacto. Eso se publicó cuando yo estaba en Estados Unidos. Y lo había escrito antes. Lo que sí escribí allí es El inquilino, que transcurre en Urbana, Illinois, que era la Universidad del Estado, donde yo fui a parar. ¿Qué te pareció Estados Unidos? No, para mí fue una experiencia fundamental. Yo he dicho alguna vez que yo descubrí que era español en Estados Unidos. ¿Ah, yo sí? Me fui, sí. Y esto no es nada extraño. O sea, tú piensas, grandes escritores se han descubierto a sí mismos fuera. Y solo te puedes descubrir si sales de tu país. Yo me fui a Estados Unidos con la idea de convertirme en un escritor norteamericano, y allí descubrí que era español. Empecé a hacer estas locuras que hacemos los españoles, comer a las 3 de la tarde, dormir la siesta, hablar a gritos, todas estas cosas, ¿no? Pues eso lo descubrí allí. Lo que pasa es que fue suficiente. Yo estuve 2 años y yo ya estaba condenado a vivir para siempre en Estados Unidos, porque la vida era muy fácil para mí, por motivos diversos, académicos. Estaba en la universidad, yo enseñaba y era una vida muy fácil, cómoda, y encima la única vez que he ligado en mi vida fue entonces, porque mi chica estaba aquí, pero claro, yo no sabía que iba a ser mi chica. Entonces allí los heterosexuales latinos estaban muy cotizados. Y entonces por vez primera en mi vida nunca más ya me pasó eso, ya, ni antes ni después. O sea que era una vida fantástica y muy enriquecedora y la prueba es que escribí 2 novelas sobre esto. ¿Soñabas con vivir de la escritura? O sea, en aquella época en la que dabas clases, estabas en plena mundo académico. Nunca. ¿Soñabas con vivir de la literatura? Nunca. Pero no era un sueño, te quiero decir. No, jamás. Ni se te pasaba por la cabeza, ni siquiera era una aspiración. Mara, créeme, yo lo que sabía es que iba a ser escritor y que iba a escribir lo mejor que pudiese, y busqué la forma de encontrar tiempo para escribir, y era la universidad. Pero la idea de vivir de lo que escribía me parecía imposible. O sea, es que ni se me ocurrió. Lo que yo quería era escribir los mejores libros posibles. Eso es lo que yo quería. Y hasta Soldados de Salamina yo fui un escritor absolutamente desconocido. Soldados de Salamina te dispara. Claro, pero yo era un escritor. En la literatura española y en todo el mundo. Sí, pero yo hasta entonces era un escritor. Yo había publicado 3 novelas que habían leído mi madre y algunas de mis hermanas, y mi padre. No todas mis hermanas, porque tengo 4, algún chaval, algún amigo por ahí. Nunca me había quejado. Nunca. Tú puedes hablar con mis amigos de entonces, que son mis amigos de ahora, y nadie me vio quejarme. Oye, no tengo lectores, no me gano. Nunca se me ocurrió. Eso no entraba en mi horizonte de expectativas. Y de repente sí, se publicó ese libro, que yo ya tenía 39 años, y se publicó sin más,
y se convirtió en una cosa totalmente desproporcionada, o sea, enloquecida. Pero eso no entró, de verdad, créeme, porque es así. No. ¿Por qué Javier Cercas se ha puesto Miralles de seudónimo para esta entrevista? Pues es el momento de... Porque Miralles es el verdadero protagonista de Soldados de Salamina. Novela de la que ahora se cumplen 25 años y hay una edición conmemorativa maravillosa muy por hermosa, ahí. Sí, muy hermosa. Y es el verdadero... La gente siempre dice que habla de Sánchez Mazas, Sí. tal, que es del que se habla mucho en el libro. Sí. El protagonista auténtico es Miralles, que es el personaje que aparece... No voy a decir cuándo aparece. Es lo que yo querría ser. Si yo quisiese ser alguien, yo lo que quiero ser es como dije, François Mauriac le preguntaron una vez, ¿y usted quién quiere ser? Y él dijo, moi-même me réussis. O sea, yo mismo, pero al máximo. Yo mismo, pero en la mejor versión. ¿Y Miralles es la mejor versión de Javier No, Cercas? Miralles es mejor que yo. Ah, sí. Sí, Miralles es mejor que yo. Mucho mejor que yo. O sea que... Pero yo no puedo ser como él. O sea, no puedo aspirar a ser así. Y aparece relativamente poco en el libro, pero es el protagonista. De hecho, en algún momento quise hacer un libro de una entrevista a Miralles. Yo le preguntaba y él me contestaba y tal. Mira, ¿qué tendría que preguntarle yo a Miralles? Una pregunta que tendría que hacerle a Miralles. Una, ¿eh? Tú. Yo, una, si yo tuviera a Miralles Oiga, delante. ¿qué opina de este cantamañanas de Cercas? Está muy ¿Qué bien. opina usted de este descerebrado que le saca? Y te daría una respuesta maravillosa. ¡Buah! Cualquier cosa te contestaría. No, yo sé lo que te contestaría, pero no lo voy a contestar. No, sí. No puedo, porque eso ya... No sé, quizá no lo sé, pero es un hombre extraordinario. La verdad es que es verdad que Soldados de Salamina te dispara como autor, lo decíamos antes. Hace 25 años, en estos 25 años, te has convertido en un intelectual de referencia, en un autor muy respetado, muy leído, que es lo importante, lo decíamos, ¿no? Tu madre te leía mucho, ¿no? Era muy fan de Sí, lo que escribías. Sí, claro. Mi madre leyó todo. Mi madre hizo cosas increíbles. Y además, yo no necesito, lo he dicho muchas veces, pero es que es la pura verdad y la gente no me cree. Pero cuando a mí nadie me leía, mi madre ya pensaba que entre Cervantes y yo había un gran vacío en la literatura universal. ¿Qué carajo han hecho los escritores en el mundo hasta que has llegado tú, hijo mío? No, ella hizo cosas increíbles. Por ejemplo, yo nunca me había presentado a un premio, nunca en mi vida, nunca. Yo vivía en Estados Unidos y mi madre, que tenía unas ganas, que se volvía loca de que yo volviese, hizo una cosa que es increíble, que es coger unos papeles que había en mi casa, y había dejado en el despacho de mi padre, que eran unos cuentos que yo había escrito que no quería publicar. Y los cogió y los envió a un premio literario. Y yo cuando me enteré le dije, pero mamá, por favor, ¿cómo se te ocurre presentarme a un premio literario? ¿Sabes que me lo dieron? Eso te iba a preguntar, ¿y lo ganaste? Lo gané. Y me dieron un dinero y me pude comprar el primer ordenador que me compré. Era el premio de la Bienal de Barcelona. Y me vinieron muy bien las pesetas. Pero sí, estas cosas las hacía ella. Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo es un regalo para tu madre. Mi madre es la verdadera protagonista de ese libro. Sí, Lo que pasa es que ella ya no pudo leerlo, claro, por motivos que Sí. en el libro se explican. Sí. Es un regalo, no lo sé. Era una necesidad. como tú ¿Sabes que sabes. yo tengo la sensación como lectora? Claro, el libro es un libro de viajes, es un libro sobre el Vaticano, es un libro sobre el Papa Francisco, es un libro sobre la fe. La de tu madre, incuestionable, y me da la sensación de que es un libro sobre la fe tuya hacia el amor de tus padres. Es muy posible. Sí, mis padres son lo más importante que me ha pasado en mi vida, eso es evidente. Y me doy cuenta de que no paro de hablar de ellos de una manera o de Ese otra. amor eterno. Porque ellos me querían mucho. Tenían una capacidad de querer a la gente brutal. Pregúntales a mis hermanas. O sea, rebosaban amor. Esto es brutal, nunca lo he dicho, pero es así. Entonces, yo nunca... En mi casa somos muy... ¿Cómo decirlo? No somos muy expresivos estas cosas. Yo a mi madre nunca le dije que la quería, por ejemplo. Nunca se me hubiese ocurrido. Estas cosas que dicen los americanos en las películas. I love you, te quiero. Esto en mi casa no se decía. Y creo que en España no se dice esto. Y yo nunca se lo dije a mi madre. Ni ella me lo dijo a mí. Porque no hacía falta. Es verdad que tu padre a veces te acompañaba a las entrevistas y que se quedaba escuchando cómo contestabas a los periodistas en alguna entrevista en Extremadura, te acompañaba, iba contigo. Pocas, ¿eh? Te has enterado, es verdad que alguna y vez. es verdad que tú veías Gran Hermano con tu madre, No, o Operación Triunfo o algo así, que tu madre así en esta última etapa sí. mirabais juntos la tele. Bueno, a ver, es que mi madre tuvo una depresión. Pero no una depresión como las que yo he tenido, a lo mejor has tenido tú, has tenido tanta gente, una depresión tremenda, cuando se fue
mi hermana, el día en que yo presenté la tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona, mi madre ya no se levantó de la cama. Y pensé, algo muy raro ha pasado porque mi madre es la mujer más fuerte del mundo. Y no vino a la tesis, no vino a la presentación de la tesis. Vino mi padre solo, dijo, qué raro, tal. Mi madre se pasó un año en la clínica sin hablar y un año en mi casa, delante de la televisión apagada, sin hablar y llorando. O sea, con los ojos llenos de lágrimas. Eso es una depresión y lo demás son... Fue el día en que eso empezó cuando se quedó sola en casa. Es el síndrome del nido vacío que se llama ahora, ¿no? Cuando te has dedicado, como mi madre, en cuerpo y alma, como ocurría en aquella época, a tus hijos, a 5 hijos y a tu marido, porque era así. Mi madre no trabajaba, mi madre solo se dedicó a su familia y cuando ya no hay nadie en casa, porque tu marido sigue trabajando, y ya no tienes hijos en casa, mi madre se hundió. Y se hundió de una manera real. Entonces, esto de Gran Hermano probablemente ya era cuando ella veía la tele. Y entonces yo me sentaba a su lado, le cogía la mano y veíamos lo que había. Y sí, tienes razón tú. Tienes razón tú. Eso es un chiste que he contado, pero era la verdad. Las películas de Antonioni, donde no pasa nada, le gustaban, porque me parecía... Tanto silencio. Le parecía Gran Hermano. Sí. Las que no pasa casi nada. No pasa nada y esto era como Gran Hermano, igual. Sí, eso fue una época considerable. Si has escrito tanto, Javier Cercas, pensando en tus padres, ahora que no están... Sí, están aquí. ¿Vas a seguir escribiendo pensando en ellos? No, esto es una cosa que yo he descubierto. ¿Tus padres están vivos? Sí. Pues cuando mueran lo descubrirás. Pero he perdido a una hermana y la llevo en el corazón. Ah, lo sé. O sea, sabemos lo que es tener una pérdida en la familia y la llevamos dentro. En mi caso, no. No, y cuando yo digo que están aquí, no lo digo metafóricamente, no digo que los lleven en el corazón, digo que esto lo he descubierto cuando ellos han muerto. La materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Este es el primer principio, ¿verdad? Esto no es metafísica, es física. Y mis padres están aquí en esta carne que tienes aquí delante, en estas manos, en estas células, están aquí. Y yo sé que están aquí, porque yo lo sé. O sea, sé perfectamente que mi padre, no es que esté escuchando esto, pero está conmigo y sabe lo que... Esto no es metafísica, es física. De alguna manera, entonces tú no necesitas que nadie te diga si cuando te vas a morir te vas a reencontrar con ellos, porque estás con ellos. Es que a lo mejor la inmortalidad es eso. ¿Has pensado mucho en la inmortalidad? ¿Has pensado mucho en la vida después de la vida? En la resurrección de la carne y la vida eterna. Porque ese es el corazón del libro del loco de Dios en el fin del mundo. Bueno, he pensado, sí, claro, todo el libro gira en torno a eso porque es el corazón del cristianismo y porque yo cuando me dieron la oportunidad de entrar en el Vaticano, nunca a un escritor mara le habían dado la oportunidad de entrar en el Vaticano y preguntar lo que quisiese, etcétera. Esto es una cosa increíble. Increíble Nunca. Del todo. Está muy bien escrita la primera parte en la que cuentas con incredulidad cómo fue esa oferta. Sí, porque fue una oferta. Te ofrecieron increíble. acompañar al Papa Francisco a un viaje a Sí, Mongolia. y entrar en el Vaticano. Y entrar en el hablar Vaticano, con que quisiese, exactamente. etcétera. Sí. Que es mucho más exótico el Vaticano que Mongolia, 20.000 veces más exótico. Claro, cuando me hicieron esa proposición increíble, que nunca le habían hecho a nadie, y yo no sé por qué me la hicieron, hay muchas especulaciones ahora. Yo creo que fue el Espíritu Santo que les iluminó. Además, encima yo que no soy creyente, soy católico de cultura, como todos, ¿no? Pero no... en lo primero que pensé es en mi madre. Claro, mi madre era una persona creyente de verdad. O sea, creyente auténtica. Yo en el libro digo que si se compara la fe de mi madre con la del Papa Francisco es más bien dubitativa, frágil, ¿no? Ella, cuando murió mi padre, llevaba toda la vida viviendo con él. O sea, lo conocía desde siempre de que era una niña, y siempre su propósito era casarse con él. Cuando se casó con él, pues el día más feliz de su vida y tal, y siempre estuvieron juntos, siempre. O sea, era una cosa brutal. Ella siempre decía que iba a verlo después de la muerte, cuando murió. Y esto no lo decía porque se le hubiese ocurrido a ella, sino porque no era una idea suya, no era una extravagancia suya. Mi madre no era una mujer extravagante. O sí, vete a saber. Sino porque eso es el corazón del cristianismo, lo dice San Pablo. Se lo había enseñado su iglesia. Claro, esa es la promesa central de la iglesia. Nosotros claro. resucitaremos porque Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice San Pablo. Javier Cercas, ni en la mejor ficción Tejero se muere el día en el que se desclasifican los documentos del intento de golpe de Estado que él perpetró. Es una cosa. Y encima fui yo el culpable de que se desclasificaran, como contó el presidente Sánchez, porque yo se lo pedí el día en que, bueno, esto lo puso en el tuit, puso las imágenes en el que yo, el día que se estrena Anatomía de un instante,
en el Parlamento, en el Congreso. Él tuvo la amabilidad de venir a presentarlo. Entonces yo le pedí, delante de mucha gente, y se lo recogió en las cámaras y luego él lo difundió en su tweet, le pedí que, por favor, que hiciese lo posible por desclasificar todos los documentos. Lo posible. Y no porque, como he explicado muchas veces, como expliqué aquel día, como lo expliqué a él, no porque nuestra interpretación del golpe fuese a cambiar, porque lo esencial lo sabemos. Aunque sigan con los bulos y las bolas y tal, y venga, y va a seguir indefinidamente, sino para que para que los mentirosos y para que los de las teorías de la conspiración y los de los misterios del golpe de Estado y los secretos, los grandes secretos, tal y cual, pues tuviesen un sitio menos al que agarrarse. Y efectivamente los documentos se han desclasificado hoy y ocurre exactamente lo que yo dije, y es que no hay ningún gran secreto ni nada parecido. No se ha desvelado ningún misterio. No hay ningún misterio, etcétera, etcétera. Pero que se muera Tejero el día en el que se desclasifican, en el que se conocen. Claro, ten en cuenta que el Loco de Dios en el fin del mundo se publicó 20 días antes de que muriera el Papa Francisco. Ya me acusaron de haberlo matado. Y hoy se muere Tejero. Qué cosa, ¿verdad? A veces la vida... Primero, ¿quién te ha dado la noticia? ¿Cómo te has enterado de la noticia de la muerte de Tejero? Se puede decir, ¿no? Sí. Jan te ha escrito y te ha dicho, se ha muerto Tejero. Sí, porque estaban con el lío de los papeles desclasificados. Y porque te lo ha dicho Jan, porque si no tú pensarías... Otro bulo, sí, ¿no? Sí. Sí, es que es increíble. Es que a veces la vida parece tener sentido. La vida es un caos. Un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia que no significa nada, como dice Macbeth, ¿verdad? Shakespeare. Publicas ahora en mayo un libro sobre tu vinculación con el país y con el periodismo. Sí. El gran reto al que se enfrentan, no voy a decir los periodistas, sino la ciudadanía. Sí, con respecto al periodismo, ¿cuál es el gran reto? Contar la verdad. Y como tú sabes muy bien, mira, yo lo he dicho muchas veces, un buen periodista es lo mejor del mundo y un mal periodista es lo peor del mundo. Se cuentan una cantidad de mentiras increíble. Y las peores mentiras, querida Mara, no son las mentiras puras, son las mentiras mezcladas con verdades, las mentiras que tienen el sabor de la verdad, que tienen un granito de verdad. Esas son las más tóxicas. El golpe de Estado del 23 de febrero está saturado literalmente de ellas. Y por eso yo le pedí al presidente Sánchez que, por favor, al menos no tuviese ese lugar al que agarrarse. Y yo creo, y ahora se ha dicho que si es una cortina de humo, a mí me importa un pito. El presidente Sánchez, a quien yo he criticado cuando he creído que se equivocaba, ha hecho exactamente lo que debía y ha hecho hoy un servicio a la democracia española. Entonces, la batalla del periodismo hoy es más necesaria que nunca, pero también más difícil que nunca. Porque ya no basta con contar la verdad, además hay que desmontar las mentiras. Entonces, el libro va sobre el país, no es una historia sobre el país. Estoy muy contento de haberlo escrito, muy feliz de haberlo escrito, enormemente feliz. Yo llevo 30 años escribiendo, no, 30 no sé, sí, quizá 30 años casi. Qué barbaridad. Me acogió el país cuando yo no era nadie. Y eso, todas estas cosas las cuento. ¿No? Has escrito que tú recibiste una llamada el Día de los Inocentes, ¿no? Que tu hermana y te dijeron... Ese es el principio del libro. Sí. Eso es tremendo. ¿No? Que queremos que escribas en el país. No, lo que ocurre es brutal. Así empieza el libro. Así empieza el libro. Vamos a hacer un poco de spoiler. Sí, pero bueno, es que solo el principio. Y cuéntalo a los oyentes, porque es muy gracioso. No, es brutal. Lo que pasa es que es que todo vuelve a cuadrar en la vida. 27 años o 28... No, yo había vuelto a Estados Unidos principios de los 90. Y entonces un día llaman por teléfono a mi casa y me dicen, oiga, es un tipo que dice, oiga, ¿a usted le gustaría escribir El País? Y yo digo, ¿cómo? Sí, le interesaría escribir El País y tal y cual. Y yo digo, o sea, balbuceo. Bueno, pues nada, ya está, usted pues ya le llamará a alguien para poder contacto, a ver cómo escribe y tal y cual. Entonces yo cuelgo y digo, hostia, ¿pero esto qué es? O sea, empiezo a dar saltos por mi casa, claro, el periódico que yo había leído toda la vida, el periódico donde todos queríamos escribir, donde escribían Vargas Llosa y García Márquez y Umbral y Sabater y el de Cebrián y el de tal, y yo pegando saltos, pero ¿esto qué es? ¿Qué inteligencia este periódico? Ahora entiendo por qué es tan bueno. Se han dado cuenta de que hay un tío ahí perdido en Gerona que no conoce a nadie y le llaman para escribir. Ahora entiendo que claro, que son geniales, tal. Entonces vuelve a sonar el teléfono, yo creo que es el tío que me viene a decir que tal, y es mi hermana Sofía. Le digo, Sofía, ¿a que no sabes quién me ha llamado? Y me dice, claro que lo sé, idiota. Es un amigo mío. Que tú no sabes qué día es hoy. Es el Día de los Inocentes. Bueno, tontorrón. Oye, yo me quedé... ¿Sabes qué es exactamente
El orden dentro del caos, o sea, lo que te ha pasado con el país, arrancando con eso con esa inocentada, y luego que tú hayas sido una voz imprescindible en el país, eso que decíamos al principio, no sabes de repente dónde está ese milagro, pero eso es el orden dentro del caos de este mundo. Es bonito, es una historia bonita. Sí. Es una historia de amor correspondido. Oye, Javier Cercas, ya nos vamos a ir despidiendo. Un libro de amor, ¿eh? Un libro romántico. Romántico. No, que vayas a escribir. No, que escribas tú. Que yo escriba. No, yo he escrito historias de amor. Hay un libro que luego han llevado al cine, que es Las leyes de la frontera, que yo creo que básicamente es una historia de amor, fíjate. Que es una historia de amor. Este no lo leí. Sí. Pues léelo porque eso es una historia. Yo creo que es básicamente es una historia de amor entre adolescentes que luego dura toda la vida. Sí. Bueno, vámonos a un faro. Me gustaría que me dijeras con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte y qué música estaría sonando. Hombre, a ver, te voy a decir la verdad. Si tiene que ser un faro así tal y cual, pues claro, o sea, a mí mi mujer me gusta mucho. Siempre me ha gustado. Y sonaría Miles Davis. Sonaría Human Nature, que es una versión que hizo Miles Davis de una canción de Michael Jackson. Y Miles Davis está muy bien. ¿Por qué no pones Human Nature? Sí, sí, ya, suena. Mira, escucha. Brutal. Javier Cercas, ha sido un placer tenerte aquí esta noche, charlando. El placer, lo digo de verdad, mucho más placer ha sido para mí, de verdad. Te lo agradezco de todo corazón, ha sido fantástico. Se me había olvidado que tenía un micrófono delante, o sea que bueno. A ver, vamos a ver. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Qué bien. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.